A todos, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren bien. Nuevamente por acá en macros aplicadas. En esta ocasión les voy a hablar de la instrucción selectCase. Esta instrucción me permite ejecutar diferentes acciones o instrucciones dependiendo del valor que tome una variable. Por ejemplo, ejecutar determinada acción si el resultado es menor, igual o mayor que el valor de la variable. Así funciona el selectCase. Miremos la sintaxis. Tengo de que escribo la palabra selectCase, la variable que quiero evaluar, nuevamente la palabra case, mi condición 1 con respecto a la variable, lo que yo quiero que se ejecute si se cumple la condición 1, nuevamente la palabra case, mi condición 2, lo que yo quiero que se ejecute si se cumple la condición 2, la palabra case, mi condición 3, lo que yo quiero que se ejecute si se cumple la condición 3 y así sucesivamente. Puedo tener diferentes condiciones las que yo considere. Esta instrucción funciona muy similar o de forma idéntica al if anidado. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Miremos este ejemplo que tengo en esta hoja de cálculo. Aquí en la celda A1 tengo un número. Entonces, vámonos al editor de Visual Basic, vámonos acá al ejemplo 1. Entonces, yo le digo, miren la sintaxis, selectCase, mi variable es rango A1, le digo case is menor a 20, que si el valor de la celda A1 es menor a 20, que lance el mensaje diciendo el valor de la celda A1 es menor a 20. Nuevamente la palabra case, una segunda condición, que si es que si es igual a 20, que lance el mensaje diciendo el valor de la celda es igual a 20. Y una condición 3, case is mayor a 20, que si el valor de la celda A1 es mayor a 20, que lance el mensaje diciendo que el valor de la celda A1 es mayor a 20. Entonces, miremos acá en la hoja de cálculo. Si yo escribo el 10 y presiono el botón del ejemplo 1, me dice el valor de la celda A1 es menor a 20. Si escribo 30, presiono el botón, dice que el valor de la celda es mayor a 20. Si yo escribo 20, presiono el botón, dice que el valor de la celda es igual a 20. Entonces, como ven, dependiendo del valor que tome, en este caso la celda A1, que es mi variable, asimismo va a lanzar el mensaje. Acá en este otro ejemplo lo tengo las mismas instrucciones, pero con un if anidado. Si if rango A1 es menor a 20, entonces que lance el mensaje que el valor de la celda es menor a 20. De otro modo, si el rango A1 es igual a 20, lance el mensaje diciendo que el valor de la celda es igual a 20. Y de otro modo, si la celda A1 es mayor a 20, quien lance el mensaje diciendo que el valor de la celda es mayor a 20. Entonces, como ven, funciona de manera idéntica. Con selectCase lanza el mensaje y con if anidado también lanza el mensaje. Si escribo 15, con selectCase dice que es menor a 20 y con if anidado dice que es menor a 20. Entonces, como ven, las dos formas funcionan idéntico. Entonces ustedes se preguntarán ¿cuándo uso selectCase y cuándo uso if anidado? Pues esto depende de lo que ustedes quieran hacer, cómo lo quieran estructurar. El selectCase funciona un poquito más rápido. Obviamente en macros pequeñas uno no se va a dar cuenta de la velocidad o de la diferencia de tiempo, pero funciona un poquito más rápido porque simplemente no evalúa cada alternativa, sino que se va directamente a la condición que se cumple. En el if anidado va evaluando cada condición hasta llegar a la que se cumpla. Eso por un lado. Y por otro lado, en algunos casos, con el if anidado se escribe un poquito más, se usan más palabras que con el selectCase. Y el selectCase, pues, es un poquito más estructurado. Entonces, aquí de esta forma, ven el funcionamiento del selectCase. Miremos este ejemplo 2. En este ejemplo 2 voy a hacer lo siguiente. Aleatoriamente en esta columna, como ven, voy a escribir números entre el 1 y el 7.
Y en esta otra columna voy a decir que si el 1, que si el valor de la columna A es 1, que coloque lunes, que si el valor es 2, que coloque martes, que si es 3, que coloque miércoles y así sucesivamente. Entonces, vámonos para el editor de la macro, vámonos para el ejemplo 2. Entonces, una primer macro, que le digo ejemplo 2, le digo un for desde 2 hasta 20, aleatoriamente me escriba un número entre 1 y 7 en la celda A concatenado I. Es decir, cuando I valga 2, en la celda A2 va a colocar un número aleatorio. Cuando I valga 3, en la celda A3 va a colocar otro número aleatorio. La instrucción for la expliqué en unos videos anteriores. Entonces, aquí aleatoriamente escribo números. Como ven, es aleatorio, escribo números. Y en esta segunda macro, con el select case, voy a decir, voy a recorrer nuevamente las celdas desde 2 hasta 20. Entonces, select case A concatenado I. Entonces, cuando I valga 2, la celda A2, si el valor de la celda A2 es igual a 1, va a colocar lunes. Que si el valor de la celda A2 es 2, va a colocar martes. Que si el valor de la celda A2 es igual a 3, que coloque miércoles y así sucesivamente. Cuando pase a 3, la celda A3 es igual a lunes, si es igual a 1, que coloque lunes. Que si el valor de la celda A3 es igual a 2, que coloque martes y así sucesivamente. Entonces, miremos acá, ya coloqué el número y aquí en el día me va colocando, dependiendo de este número, el día de la semana y así sucesivamente. Entonces, como ven, esta es otra aplicación. Escribo números aleatorios, dependiendo del número, se escribe el día de la semana. Entonces, estas son las dos macros para hacer ese ejemplo. ¿De acuerdo? Vámonos en este ejemplo 3. En este ejemplo 3, digamos que tengo unas empresas y aleatoriamente voy a colocarle un número de trabajadores. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, voy a decir que si está entre 1 y 10 va a ser una micro, que si entre 11 y 50 trabajadores va a ser pequeño, entre 51 y 200 mediano, y aquí puedo usar el case else, es decir, de otro modo, si no se me cumple ninguna de esas condiciones, que diga que es grande. Entonces, con este primer ejemplo, muy similar al anterior, aleatoriamente escribo la cantidad. Y aquí con select case voy definiendo qué escribo dependiendo del valor que vaya tomando la celda. Entonces nos pasamos acá. En el primero coloco número de trabajadores y con la segunda macro defino si es mediano, grande o pequeño. Cambio y van cambiando. Número de trabajadores va cambiando. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, de esta forma puedo usar el select case para depender de diferentes valores que tome mi variable, que en este caso es el rango B. Dependiendo del valor que tome, asimismo me va evaluando y me va diciendo o haciendo lo que yo necesite. Entonces, este es otro ejemplo de cómo usar el select case. En este ejemplo 4, tengo unas edades y unos géneros. Entonces, aquí, dependiendo de la edad que me coloque, me va diciendo, me coloca aleatoriamente la edad y aleatoriamente el género. Miremoslo aquí en la macro. Recorro las celdas del 1 a 20 y aleatoriamente coloco una edad, números entre 15 y 50. Y aleatoriamente selecciono si es un 1 y un 2. Select case, la variable género, que la estoy definiendo acá. Si es un 1, que me coloque femenino, y si es un 2, que me coloque masculino, dependiendo de este número aleatorio, que eso es lo que yo hago acá. Aquí aleatoriamente me va colocando masculino o femenino.
y aquí me va colocando una edad, ¿ya? Entonces, de acuerdo a este cuadrito, si la edad está entre 15 y 25 y es femenino, que me vaya a colocar grupo A. Que si la edad está entre 15 y 25, pero es masculino, que me coloque grupo C y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que yo hago aquí. Case 220, recorro el rango desde la 2 hasta la 20, lo recorro. Pregunto, en mi variable A1, que si el valor de lo que está en la columna A está entre 15 y 20 y lo que está en el rango B es femenino, que le coloque A. Que si la edad está entre 26 y 50 y lo que está en la columna B es femenino, que coloque B en la columna C. Que si la edad está entre 15 y 25 y el género es masculino, que coloque grupo C y así sucesivamente. Miren que aquí ya con el Select Case evalúo el contenido de dos variables, lo que está en la columna A y lo que está en la columna B, dependiendo del valor de ahí. Por eso lo voy concatenando y voy ejecutando y voy mirando celda por celda. Entonces, de esa forma es que aquí me coloca aleatoriamente la edad y aleatoriamente me coloca un género. Y entonces aquí ejecuto esta macro y me dice edad 32 y es masculino. Entonces está aquí, me coloca el grupo D. Este ejemplo es 48. Está aquí, pero es femenino, entonces me coloca el grupo B y así sucesivamente. Entonces, como pueden apreciar, el Select Case es una forma de condicionar un resultado al valor de una variable. Entonces, así de esta forma funciona el Select Case. Estos son ejemplos pues, pequeños, pero prácticos de cómo funciona el Select Case. Entonces, aquí les dejo esta explicación. Espero que les sirva para sus macros y espero pues de que sea de utilidad. Entonces, muchas gracias por haber visto el video. Muchas gracias por visitar el canal y nos vemos en una próxima ocasión.